Buenas tardes a todos, me alegra poder estar aquí otra vez y darles la más cordial bienvenida. Quisiera antes de continuar tener una palabra de oración. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Dios y Padre, te damos a ti las gracias, te damos a ti la honra y la gloria. Tú eres Dios y te adoramos por eso. Tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Padre misericordioso que se compadece de todos nosotros en tiempos de dificultades, en todo momento. Queremos simplemente decirte, Señor, gracias por vivir, estar en nuestras vidas. Gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que está en nosotros. Señor, esta tarde queremos simplemente entregarte todo este tiempo en tus manos y orar que tú, Señor, obres de la manera en que tú quieres. Señor, toca nuestras mentes, nuestros corazones, toca, Señor, nuestras vidas y transfórmanos, ayúdanos. Nos encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, bienvenidos a todos y quisiera darles la más cordial bienvenida y espero que simplemente, ya sea que estés en casa o aquí, que se sientan como en casa. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Hay un pasaje que hoy vamos a leerlo por última vez y está en el Salmo 119, verso 133, que dice: enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Y creo que esta debe ser la oración y el deseo de cada uno de nosotros, de cada creyente. La razón por la que como creyentes también debemos vivir, no de aprender de los caminos del Señor, no, para que podamos moldear nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, continuemos leyendo la palabra de Dios, es bueno para nosotros. Y no dejemos a un lado esto de leer la palabra, de pasar tiempo con Dios en la lectura y también en la oración. Y hoy, el tema de hoy es este, ¿no? ¿Inocente o culpable? ¿Es el hombre inocente o culpable a los ojos de Dios? Veamos qué es lo que dice la palabra del Señor y vamos a leer Romanos 1 del 18 al 25. Verso 18 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia, que dice, la verdad. Verso 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa. Verso 21, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quisiera que oremos una vez más. Padre, quiero poner este tiempo en tus manos. Y oro, Señor, que tú esta tarde nos hables a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Queremos recibir tu palabra con humildad y con gozo. Oramos que tu Santo Espíritu nos enseñe esta tarde. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, creo que hasta este punto algo que nos va a ayudar un poco es recordar la estructura general del libro de Romanos. Eso ya lo vimos cuando empezamos la introducción al libro. Recuerden, existen 5 divisiones mayores en el libro de los Romanos. Cada una de estas divisiones se puede resumir en una palabra. Por supuesto,
el libro tiene una introducción y también una conclusión, pero entre la introducción y la conclusión están los 5 temas mayores del libro de los Romanos. El primero de los temas es el pecado, ¿ok? El pecado. El pecado, cuando Pablo habla del pecado, entonces él responde a las preguntas: ¿por qué necesito ser salvo? ¿Qué es lo que necesito para ser cristiano? La segunda división del libro tiene que ver con la salvación. Y la salvación en este bloque responde a la pregunta: ¿cómo puedo salvarme? ¿Cómo pueden las personas pecadoras encontrar salvación? El tercer bloque es la santificación. Y la santificación en este bloque respondemos a la pregunta: ¿qué sucede después que soy salvo? ¿Cómo puedo crecer como cristiano? ¿Puedo todavía desarrollarme? ¿Hay más cosas en la vida cristiana que tengo que saber, aprender? ¿O es solamente el recibir a Cristo en mi corazón? En el cuarto bloque, entonces, Pablo habla acerca de la soberanía de Dios. Y aquí Pablo responde a la pregunta: ¿por qué nos salva Dios? Y en esta sección, Pablo habla acerca de la elección de Israel y también de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos 2 bloques: Israel, el pueblo de Dios, y también la iglesia, la esposa de la novia del Cordero. Y en el bloque 5, Pablo habla acerca del servicio. Y en este bloque, Pablo responde a la pregunta: ¿cómo podemos servir a Dios y a los demás? Me encantan las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo: Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy vamos a hablar acerca del pecado, sobre la inocencia o la culpabilidad del hombre. Y Pablo lo que hace es simplemente darnos primero la mala noticia: es el pecado. Todos hemos pecado. Pablo escribe la razón también de por qué necesitamos ser salvos. Recuerdo que una vez cuando Martina quiso vender un collar, y para hacerlo, ella colocó el collar en una franela de color negro. Era obvio que lo que ella quería hacer resaltar era el collar en ese fondo negro. Pablo hace más o menos lo mismo. Pablo, antes de resaltar las buenas noticias que quiere darnos acerca de la salvación, en un par de capítulos más adelante, Pablo empieza primero con una gran nota negra de urgencia para resaltar nuestra necesidad de ayuda. Entonces Pablo lo que hace es hablar primero acerca del pecado. ¿Ok? Y sabes, la verdad es esta. A veces las personas no apreciamos las cosas muy bien cuando no nos damos cuenta realmente de dónde nos sacó el Señor. Y Pablo quiere que entendamos eso, de dónde nos sacó el Señor. Hermanos, perdónenme lo que voy a decir, pero a veces cuando hablamos de Cristo a otras personas, les decimos: si no le entregas tu vida a Cristo, te vas a ir al infierno. La verdad es esta, que la gente está en el infierno. Y nosotros, los creyentes, tenemos que ir con el Evangelio y rescatar esas almas para Cristo. Las personas sin Cristo están perdidas. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Amén. Entonces, quisiera que ustedes ahora se imaginen mentalmente la escena de una corte, una sala de juicio, ¿ok? De un tribunal, ¿ya? Porque la idea, como Pablo escribe esta sección, tiene que ver con eso, con una sala de juicio, con un tribunal. El caso del juicio es: ¿el hombre es culpable o inocente delante de Dios? ¿Ok? Ese es el caso. El cargo es este: el hombre deliberadamente rechaza a Dios. El acusador es Pablo. El acusado es la humanidad. La defensa, ¿cuál es? No tenemos excusa, no tienen excusa. Versículo 21. Y el veredicto
es la pena capital. En otras palabras, muerte. Versículo 32. Noten que Pablo, en esta sección, él va a hacer uso de algunos términos legales. Fíjense que él usa estas palabras, verso 11, ¿por qué? Estamos en el capítulo 1, ¿no? Verso 11, ¿por qué? Verso 19, ¿por qué? Verso 20, por lo tanto. Verso 21, ya que. Verso 24, por lo cual. Verso 26, por eso. Verso 28, ¿cómo? No, Pablo lo que hace es construir un caso contra la humanidad paso a paso. ¿Ok? Espero que todavía estén conmigo. Romanos capítulo 1, verso 18. Miremos lo que dice allí este versículo. Dice el verso 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Entonces, lo que hace Pablo es empezar inmediatamente con la ira de Dios. Posiblemente algunos de ustedes se imaginan una bola de fuego que cae del cielo y fríe a las personas en el lugar donde se encuentran. No, algunos posiblemente se imaginan, cuando hablamos de la ira de Dios, y se imaginan fuego que cae del cielo y relámpagos, como sucedió en Sodoma y Gomorra en el día de su juicio. Eso es parte de la ira de Dios, pero no es lo que Pablo quiere decirnos en este pasaje. Leamos otra vez Romanos 1:18. Fíjense, lo he tomado de la Reina Valera del 95, versión 95. Dice, verso 18, dice, la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela. No, el término aquí para revelar es apocalipsis, ¿no? Apocalipto, ¿no? Que es de donde tenemos también nuestra palabra libro de Apocalipsis, que también significa revelación. Y aquí está hablando de que la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjense un poco en esta oración. Esta oración está escrita en tiempo presente. Es decir, que está sucediendo ahora mismo, ¿ok? Obviamente, no está cayendo fuego del cielo en el mundo, pero sí existen un montón de cosas terribles que están sucediendo. Es importante que entendamos que nuestra idea de ira es diferente a la idea de ira de Dios. Cuando pensamos en una persona que está airada, pensamos en alguien que explota, que pierde totalmente el control, que se vuelve violento, que empieza a destruir cosas, que empieza a golpear puertas, a golpear personas, a golpear paredes. Pensamos en una persona que empieza a romper porcelana, los platos vuelan, los tenedores vuelan. No, en eso pensamos cuando pensamos en una persona airada. En griego existen dos palabras para definir la ira. Una palabra es thermos, de donde tenemos la palabra termostato o también termómetro. Un termómetro sirve para medir la temperatura, ¿ok? Termos literalmente significa explosión de ira, ira no sana, significa ira explosiva. Esa no es la ira de Dios de la que está hablando Pablo. Hay una segunda palabra que se usa, y esta es la palabra que se usa aquí en este contexto, y es la palabra orge. Orge en griego literalmente significa ira controlada, ira estable, ira no impulsiva. Dios se enfada sin lugar a duda, pero Dios nunca pierde el control. Amén. Dios nunca pierde el control. Y eso es importante que lo recordemos. Cuando hacemos cosas que causan que Dios tenga ira, Él nunca va a perder el control con nosotros. No es como el padre que su hijo hace algo y el padre o la madre le da un tortazo, ¿no? al niño o a la niña. Dios no es así. Ahora, la pregunta que tengo es esta. ¿Por qué Dios se llena de ira? ¿Por qué se llena Dios de ira? Dios se llena de ira por el pecado. Y cuando tú ves a alguien que está siendo maltratado injustamente, ¿te enfadas?
¿Sí o no? Espero que te enfades, espero que lo hagas. Si no te llenas de ira por el pecado, por la perversidad, por la injusticia, déjame decirte que algo anda mal en tu vida, algo anda mal en tu corazón. Si no te enfadas por nada, probablemente no tienes nada de amor en tu corazón. ¿Sabes? Yo sé que lo que voy a decir quizás para algunos de ustedes va a sonar un poco raro, pero la verdad es esta, que una expresión de amor es que te enfadas por algunas cosas que te importan. A veces una discusión en tu matrimonio es una muestra de interés y amor. Un matrimonio que a veces discute es un matrimonio vivo y con interés. Un matrimonio que discute tiene más esperanza que un matrimonio apático, donde no hay nada de enfado ni nada de vida en el matrimonio. Muchas veces el enfado es una señal de interés y amor. No lo olviden. Tengo otra pregunta para ustedes y es esta. ¿Por qué siente Dios ira por el pecado? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué hace? El pecado destruye la vida. ¿No es eso lo que hacen las guerras, el terrorismo, el aborto y otro sinfín de cosas? El pecado, ¿qué hace? Tuerce la creación. Dios lo creó todo hermoso y bello para que lo disfrutemos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos destruyendo todo y a pasos agigantados. El pecado, ¿qué hace? Degrada la vida. ¿Sabían ustedes que hoy en día existe todavía la esclavitud? El pecado degrada la vida, la prostitución, las adicciones y todas esas cosas. El pecado malogra lo que Dios ha creado. ¿Tiene Dios razones para llenarse de ira por el pecado? Absolutamente. Dios hizo el mundo perfecto. ¿Y qué es lo que ve en la creación? Lo que Dios ve en la creación, ¿qué cosa es? Injusticia. Injusticia en la calle, injusticia aún en los mismos tribunales de justicia. Prejuicios, racismo, odio, rechazo, violencia en las calles, en las casas, guerras. ¿Saben? El mundo nunca ha estado en paz. Siempre hay una guerra en algún sitio del planeta Tierra. Destrucción hecha por los hombres. ¿Qué producen las bombas? ¿Qué producen los virus? Destrucción y muerte. ¿Tiene Dios razones para llenarse de ira? Por supuesto que Dios tiene razones para llenarse de ira. Y si Dios no se llenara de ira por estas cosas, yo diría que Dios no es digno de nuestra adoración. Y Pablo, interesantemente, Pablo nos advierte que todo lo que el hombre sembrare, dice Gálatas 6:7, eso también segará. A veces pensamos de que podemos hacer con nuestra vida y vivir de una forma como querramos. Pero Dios ha creado un orden moral en el cual el pecado es su propio castigo y destrucción. La ira divina significa esto, que Dios entrega a los hombres, escúchenme bien, Dios entrega a los hombres en su ira divina a las consecuencias de su rebelión, a las consecuencias de sus malas acciones. Puesto que Dios es Dios, su ira es una terrible realidad. Pero entiendan esto, la ira no es odio, ¿ok? La ira no es odio. ¿Saben por qué? Porque el odio se opone al amor. En cambio, la ira es la forma en que el amor toma lo que se opone a él. Es una reacción. El odio es injusto, la ira es justa. El odio trata de destruir, pero la ira perdona. Otra vez allí en Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo
contra, fíjense, ahora va a decir contra qué, contra toda impiedad e injusticia. Allí está Pablo diciéndonos que Dios tiene razones para airarse. Es importante entender que la ira de Dios se revela paralelamente a su justicia. En otras palabras, Dios ofrece perdón, pero al mismo tiempo, al que rehúsa aceptar ese perdón, está condenado. Al que rehúsa ese perdón, un día va a beber de la copa de la ira de Dios. Notemos el objeto de la ira de Dios. Hay dos palabras y dice que la ira de Dios se revela contra la impiedad y también contra la injusticia. ¿A qué se refieren estas dos palabras? La impiedad significa, hermanos, amigos, vivir como si Dios no existiera. Y yo creo que eso lo dice todo. No es necesariamente ateísmo. No significa que no crees en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero ¿saben qué hacen? Viven como si Dios no existiera. Viven como si nunca van a dar cuentas a Dios por las cosas que hacen. Viven como si Dios no hiciera algún tipo de diferencia en sus vidas. Impiedad es vivir como si Dios no existiera. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida ahora mismo? Saben, yo diría que a esto es a lo que hoy en día también llamamos secularismo. Es decir, que la gente quiere pruebas, hechos, nada de verdades absolutas, en especial si son religiosas. No somos una sociedad atea. La gente acepta todo. Dios está en la sociedad, pero no tiene nada que ver con ellos, con esas personas. Impiedad es vivir como si Dios no existiera. ¿Conoces a alguien que vive así? ¿Conoces a personas que viven como si Dios no existiera? ¿Conoces a personas que piensan que pueden hacer lo que quieran y que no pasa nada? La otra palabra que Pablo menciona es también la injusticia. Y injusticia significa simplemente vivir sin reglas. Injusticia es vivir sin reglas. En otras palabras, cada quien hace lo que le da la gana. Injusticia significa haz tus propias cosas como quieras, sé tu propio juez, sé egoísta si quieres, véngate si quieres, ignora las reglas, haz lo que te dé la gana y vive así. ¿Saben? La impiedad es un pecado contra Dios y la injusticia es un pecado contra el hombre. Tristemente, el verso 18 es el resumen de toda esta sección que estamos hablando, o que vamos a hablar en las próximas 2 semanas también. Ahora puedes imaginarte esta escena en el tribunal de justicia y vas a escuchar a Pablo decir fuertemente: el hombre es culpable. Culpable de 3 cargos: de impiedad y de 3 cargos de injusticia. La impiedad siempre viene antes de la injusticia. ¿Y por qué? Porque si no estás bien con Dios, tampoco vas a estar bien en tu relación con tu prójimo. Si no estás bien con Dios, vas a estar de mal humor con las demás personas en tu vida. Por eso necesitamos urgentemente todos a Dios. Hermanos, vamos a continuar la próxima semana, pero quiero pedirles ahora que oren conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. La verdad es esta: tú sabes dónde has estado,
Tú sabes lo que has hecho. Dios conoce tu vida. Y por eso esta tarde simplemente tenemos que decir, Señor, tú sabes que hubo tiempos en nuestras vidas cuando no creímos en ti, cuando fuimos desagradecidos y estuvimos dispuestos a adorar cualquier cosa excepto a ti. Padre, a ti no te podemos ocultar nada, porque tú lo sabes todo y lo ves todo. Padre, tú conoces cada cosa que hemos hecho, lo bueno, lo malo, lo perverso. Señor, esta tarde queremos pedirte que nos perdones por ser testarudos, obstinados y pecadores. Esta tarde, Señor, queremos decirte que no queremos continuar viviendo de esa manera. No queremos vivir como si tú no existieras. Señor, te pedimos que nos ayudes a reaccionar al ofrecimiento de tu bondad, de tu amor. Ayúdanos a ser más conscientes de que tú estás presente, de que tú eres real, que estás allí. Señor, oramos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender este mensaje de amor y el peligro de endurecer nuestros corazones. Ayúdanos a abrir los ojos y a darnos cuenta, a entender que cosechamos lo que sembramos. Señor, esta tarde queremos decirte que no queremos seguir viviendo así. Queremos que haya un cambio, un nuevo inicio en nuestras vidas. Jesús, gracias por morir por nuestros pecados. Gracias por poner a nuestro alcance, al alcance de toda persona, la oportunidad de poder vivir una vida nueva. Jesús, gracias porque estás dispuesto a darnos una segunda oportunidad. O quizás algunos necesitan una tercera oportunidad. Y tú estás dispuesto, Señor, a darnos esa oportunidad si nos arrepentimos. Si venimos a ti y te decimos, Señor, he vivido como si tú no existieras. Y quiero pedirte que tú me perdones. Tú conoces todas las cosas que he hecho, las buenas y las malas. Tú conoces mis pecados, Señor. Y es por esta razón por la que vengo a ti, Señor Jesús, para decirte, perdóname. Perdóname. Quiero pedirte que tu sangre me limpie de todo pecado. Dice tu palabra que te invito a mi corazón, que tú vas a darme salvación y vida eterna. Y quiero hacer eso esta tarde. Quiero invitarte a mi vida y quiero pedirte que tú entres a mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Señor, lávame, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Dame una nueva oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. En su nombre te suplico que me salves y me perdones. Amén. Amén. Hermanos, amigos, vamos a continuar con nuestro tema la próxima semana y quiero simplemente animarles a que sigan escudriñando la palabra del Señor. Abran sus corazones y díganle a Dios simplemente lo que son. A Dios no puedes engañarle. Yo no puedo, tú tampoco, nadie puede. Sé honesto con Él. Dios ama al corazón honesto y sobre todo al alma que se humilla delante de Él. Dios es bueno y Dios quiere ayudarte, Él quiere acompañarte, Él quiere hacer algo especial en tu vida, pero tienes que permitírselo. ¿Ok? Dios te bendiga y gracias por acompañarnos esta tarde. Bendiciones. Amén.